Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nombre del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales a esta transmisión en vivo del Seminario Permanente en Memorias, Silencios y Olvidos, coordinado por los doctores Arturo Taracena Arriola, el doctor David de Ángel García y la doctora Rosa Torres Conangla. El día de hoy estaremos hablando acerca de la memoria y los héroes de Campeche, 1857-1907, a cargo del doctor Cristóbal Sánchez Ulloa, postdoctorante del CEPSIS UNAM. Sean todos ustedes bienvenidos. En esta sesión le voy a ceder el micrófono a la doctora Rosa Torres para que haga la introducción. Adelante y bienvenidos. Buenas tardes. El doctor Cristóbal Sánchez, doctor en Historia por el CIESAS y que actualmente está haciendo su postdoctorado con nosotros en el CEPSIS. Por favor, Cristóbal, te cedemos la palabra y gracias por participar en nuestro seminario. Bueno, pues muchas gracias por dejarme encargarme de esta sesión y por leer el texto a los que lo hayan leído, espero que todos. Bueno, pues sí, yo les mandé un texto que es sobre el centenario el festejo del centenario del nacimiento de Benito Juárez en 1906. Y bueno, un poco para no presentarles lo que ya vieron en el texto, quería hablarles un poco de la investigación que he seguido haciendo después de este artículo, ¿no? Pues apenas empecé a hacer la investigación en marzo de este año. Todos sabemos, pues han sido meses en donde no se ha podido hacer mucha investigación en archivos, obviamente. De hecho, el artículo que hice sobre Juárez es con lo que, digamos, lo que pude sacar en el trabajo de archivo que hice en la segunda semana de marzo, que fue justo antes de que cerraran todo. Pues es un poco circunstancial, se puede decir, porque es lo que encontré en mi afán por dedicarme a asuntos como las festividades, las diversiones. Pues es un tema que obviamente me interesa y que además pues consideré que se prestaba para presentarlo aquí en el seminario, que es un buen espacio también para presentar avances de investigación, ¿no? Que ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y bueno, como les decía, las semanas pasadas he trabajado también la memoria y las conmemoraciones en Campeche, pero en las décadas anteriores a 1906, ¿no? Desde que en Campeche se hizo independiente. En las siguientes décadas, cómo se realizaron las conmemoraciones, ¿no? Y pues sí, hablar de los héroes o los personajes que la memoria, sobre todo, digamos, de las élites gobernantes querían rescatar, ¿no? En estas conmemoraciones. Bueno, les voy a compartir una presentación que preparé. Aquí está. Sí se ve, ¿verdad? Sí, ok. Bueno. Y pues bueno, entonces, primero igual para un poco de contexto. Bueno, es la memoria y los héroes, no los héroes de Campeche, sino, bueno, algunos personajes de Campeche, pero también héroes nacionales, ¿no? Que son rescatados en estas conmemoraciones. Como les decía, un poco del contexto es, pues nada más saber que en 1857, la noche del 6 de agosto, empieza un movimiento independiente, bueno, no independentista en ese momento, ¿no? Movimiento, un pronunciamiento, digamos, en contra de los resultados de las elecciones en Yucatán, cuando todavía pertenecían al Estado, que derivó en la independencia o en la separación de Campeche, ¿no? Su elección como Estado, que se oficializó hasta 1863 con un decreto de Benito Juárez. Sin embargo, la fecha del 7 de agosto queda como una fecha fundacional, ¿no? Para Campeche. Digamos que es un símil con el 15, el 16 de septiembre de 1810 en México, es lo que pasa con Campeche con el 7 de agosto de 1857. Entonces, lo que he hecho en estas semanas es un poco explorar también en fuentes que se pueden consultar, ¿no? En este caso, periódicos, sobre todo, que la Universidad Autónoma de Campeche tiene digitalizados varios ejemplares, varios periódicos de estas décadas. Y
me he enfocado en revisar cómo se festejan las fiestas patrias, digamos, del 15 y 16 de septiembre y la del 7 de agosto de 1857, que primero se establece como una fecha con una ceremonia oficial a finales de los 60, que es el día en el que inician los trabajos de la legislatura local. Y ya con el tiempo se va haciendo una fiesta también al estilo de las fiestas patrias, ¿no? Con un festejo en la tarde, baile en la noche y bailes también en lugares más cerrados. Y bueno, pues además se hace la tradición también de que es cuando el gobernador da su mensaje, ¿no? Al Congreso al abrir las sesiones. Pero bueno, entonces las fiestas de la independencia primero adoptan como la forma que viene desde el centro, ¿no? Y ya en las épocas, al finales del siglo XIX, en la parte del porfiriato, pues es una fiesta pues sobre todo para legitimar a Porfirio Díaz, ¿no? Y de hecho, pues coincide que el 15 de septiembre es el cumpleaños de Díaz, entonces se prolonga el festejo desde el 15 en la mañana hasta el 16 en la noche, y obviamente se hace una fiesta un poco más de Díaz, de Porfirio Díaz, que de la independencia, ¿no? Mezclan ambos festejos. Y lo que he visto es que, pues en estas conmemoraciones lo que se hace mucho es inaugurar obras, ¿no? Obras públicas o espacios públicos, y la mayoría de ellos con el nombre de Díaz, ¿no? El Parque Porfirio Díaz, por ejemplo, que se inaugura en el 1879, o este lugar que es un terraplén al inicio, que se inaugura en 1895, que tiene el nombre del 2 de abril, ¿no? Que es una fecha importante para Porfirio Díaz, porque él es el héroe del 2 de abril, con la toma de Puebla en contra de los franceses. Y, y bueno, y entonces esta fiesta se hace como, un poco como lo que planteaba en el artículo sobre Juárez, ¿no? Es como ligar a los héroes de la independencia y mostrarlo, ¿no? Ante el público. Entonces, por ejemplo, en la ceremonia se ponen como decoración o como escenario de estas fiestas, pues un busto de Morelos, uno de Hidalgo, uno de Juárez y el de Díaz, ¿no? Es como para hacer este enlace entre los personajes y mostrar, ¿no? A Díaz como el continuador o el que consolidó esta independencia y la paz, etcétera, ¿no? El discurso del gobierno de Díaz. Y bueno, en el caso local, bueno, estas son también unas imágenes de los periódicos en fechas de la independencia, como está por un lado el Hidalgo, ¿no? Festejado en el Día de la Independencia, pero también es un momento para celebrar a Porfirio Díaz, ¿no? Y a los gobernantes locales. Y bueno, en Campeche, en estas décadas, sobre todo las últimas 2 décadas del siglo XIX, bueno, las últimas 3 es cuando los personajes que iniciaron el movimiento que derivó en la independencia de Campeche, algunos de ellos son desplazados, ¿no? De la memoria. En el caso más, o sea, lo importante pues es Pablo García, ¿no? Que fue el líder del movimiento del 57, y se desplaza y queda más la figura de Pedro Baranda y de Joaquín Baranda, ¿no? Que no jugó un papel fundamental en ese momento, pero después sí, porque se vuelve el ministro de Porfirio Díaz, ¿no? El ministro de Justicia y de Instrucción Pública. Entonces esta influencia de Baranda en Campeche pues se nota, ¿no? Y se nota en las fiestas. Entonces pues sí se da un proceso en el que al festejar la independencia de Campeche cada vez se va como relegando más la figura de Pablo García, y se va dando más importancia a Pedro Baranda, ¿no? Como en estos mismos procesos pues de legitimar a una clase gobernante, ¿no? Y bueno, entonces, por ejemplo, esta es una frase que de hecho creo que es una que también citó Rodrigo la última sesión, que también menciono en el artículo, ¿no? Que es de Jacques Le Goff, sobre cómo los grupos dominantes pues se apoderan de la memoria del olvido, ¿no? Que es como algo que hemos visto muchas veces en este seminario. Y bueno.
Entonces, por ejemplo, en los festejos también de la independencia, ya sea del 7 de agosto o de septiembre en Campeche, pues la figura de Pedro Baranda se inserta, ¿no? En estos espacios públicos. Por ejemplo, el parque de San Román, que construyen también en esas fechas, bueno, que lo hacen, digamos, con un kiosco y con enrejado y demás, le ponen el nombre de Pedro Baranda, ¿no? Que el caso de San Román también es muy interesante porque la fiesta de San Román empieza, bueno, desde finales de agosto, inicios de septiembre, la fiesta como religiosa, pero lo que es la fiesta popular con las diversiones, los juegos, empieza justo el 14 de septiembre, ¿no? Un día antes del 15, entonces hay una lucha constante, digamos, porque el gobierno promueve las fiestas cívicas, pero obviamente no puede competir con la fiesta religiosa, ¿no? Que es de las más importantes, o la más importante quizá de la ciudad de Campeche, ¿no? Y también hay gestos como el puente que está acá, que es un puente de hierro de San Francisco, que también se inaugura en un festejo de independencia. Y lo interesante es que sustituye a un puente construido en los años de Pablo García, ¿no? Y de Tomás Aznar, que fue su vicegobernador. Entonces es como esta lucha por la memoria y por desplazar justo de la memoria colectiva a algunos personajes, ¿no? Pero bueno, entonces con el siglo XX, hay un cambio en el gobierno y los que eran los adeptos, digamos, de los Baranda pierden el poder en cuanto Joaquín Baranda deja el gabinete de Díaz y ascienden al gobierno los que eran los descendientes de Pablo García, de Tomás Aznar Barbachano, de hecho sus hijos, ¿no? Se hacen primero Luis García, que era el hijo de Pablo, se hace gobernador en el 1903, que es quien está cuando empiezan a organizar el centenario de Juárez, que fallece y el hijo de Tomás Aznar, que es Tomás Aznar y Cano, asciende a la gubernatura, ¿no? Y son como los gobernantes de la primera década del siglo XX. Y bueno, se da un proceso igual al contrario, ¿no? Como desplazar de la memoria ahora a los Baranda y en cambio insertar a Pablo García, ¿no? Como pues sí, el fundador o el padre, digamos, de la independencia de Campeche, ¿no? Y bueno, hay un festejo importante que es, digamos, donde termina el lapso de lo que estoy estudiando, que es en 1907, que se festeja el cincuentenario de la independencia de Campeche, que se hace pues igual una ceremonia cívica muy al estilo del centenario de Juárez, hacen comisiones en los municipios y mandan un representante cada gremio también. Y para hacer una fiesta que dura 2 días, y una parte importante pues, es colocar una placa en la casa donde nació Pablo García, ¿no? Que es una placa que vi que se conserva hasta ahorita, en la calle 61, me parece. Y pues ya es un momento en el que se borra ya de la memoria a Pedro Baranda, y Pablo García, incluso el periódico oficial, por ejemplo, lo pone con los mismos adjetivos que ponían a Juárez un año antes, igual a Pablo García, ¿no? Como el insigne repúblico o como el modelo de ciudadano, y que además pues es como el personaje importante de la independencia de Campeche, ¿no? Y bueno, es en ese contexto en el que se da el festejo del centenario de Benito Juárez. Esta es una imagen de unos poquitos años después, que me gusta porque pues se ve al personaje que está ahí abajo del monumento, ¿no? Vestido muy parecido a como está Benito Juárez en el monumento, con su sombrero y su bastón. Y con la alameda, ¿no? El pedestal en el que está ya no es el mismo pedestal en el que está ahora, lo cambiaron. Y bueno, esta es la imagen actual, ¿no? Del monumento. Bueno, pues creo que, o sea, sí tiene relación, digamos, un poco lo que escribo yo en el artículo con muy sucinto recorrido por las décadas anteriores y las conmemoraciones de
los héroes nacionales y los héroes locales en Campeche, ¿no? Porque pues la memoria sin duda es un campo de batalla que se usa, ¿no? Para entre pues los grupos principales que se forman en los primeros años de Campeche como Estado independiente. Y, o sea, los personajes se toman un poco como bandera, ¿no? Al estilo de lo que hace Porfirio Díaz con Benito Juárez, pues también los gobernantes en Campeche, las élites, toman las figuras ya sea de Pedro Baranda, o de Joaquín, o de Pablo García como banderas, ¿no? De hecho, cuando muere Pedro Baranda, pues igual al estilo de lo que se hizo con Benito Juárez, ¿no? O sea, su fecha de nacimiento tiene que quedar como fecha cívica y también su fecha de muerte como aniversario, como un día de luto, ¿no? Para conmemorar. La ciudad toma el nombre de Campeche de Baranda durante unos años hasta que llega al poder el hijo de Pablo García. Y se da esta lucha, ¿no? O sea, como entre dos personajes se toman como banderas y se da una lucha por la memoria, ¿no? Y bueno, igual quería hacer una reflexión un poco sobre otros temas que igual pues ya hemos visto en varias ocasiones en el seminario, ¿no? A partir de esta frase, de esta cita de Pierre Nora sobre los lugares de memoria. Que bueno, los lugares de memoria, pues tanto un monumento como una conmemoración, como tantas otras cosas, ¿no? Que lo interesante, como dice él, pues es pues que aunque tienen esa intención de fijar algo de la inmortalidad, pues es inevitable que cambie, ¿no? Y que la gente, ya sea desde los gobernantes hasta la gente común y corriente, les dé un nuevo significado, ¿no? Y vaya transformando su significado a lo largo de los años, ¿no? Y dependiendo del contexto en el que se esté. Esta es bueno, esto lo digo porque pues la memoria de Pablo García, no sé ahorita, eso ya no lo he investigado, habrá que preguntarle a alguien en Campeche ahorita cómo es la memoria o cómo se trata la memoria de Pablo García, ¿no? O sea, sí sé que es como un personaje que se le considera ya como el personaje importante de la independencia de Campeche, pero no sé qué tan relegado esté ante otros elementos que se les ha dado más importancia. No personajes, sino creo que la memoria en Campeche está más ligada a otros aspectos, ¿no? Que bueno, Fernando, en su tesis de maestría del CIESAS, pues habla un poco de esto, ¿no? De la identidad campechana que está en el siglo XX, pues enfocada más a la ciudad colonial, a los piratas, a la parte española. Y sí se ve luego no sé si tuvieron la oportunidad de ver un espectáculo que se hizo en la Biblioteca Campeche, creo que todavía se hacía hasta hace poco una proyección de estas de videomapping, que resumía mucho como la visión que ahorita el gobierno de Campeche da sobre su identidad, ¿no? Y pues sí, son obviamente los mayas, pero los mayas antiguos, ¿no? Los de las pirámides. La música, las tradiciones, las fiestas religiosas son muy importantes. Y es curioso que en ese videomapping que dura como media hora, que pueden ver en YouTube si lo quieren, aparecen dos personajes, bueno, al final como que hacen un collage de personajes de Campeche con fotos de pues, habitantes de Campeche de la actualidad y mezclan ahí, ponen ahí una imagen de Pablo García y de Justo Sierra, ¿no? Son como los dos únicos personajes que hay del pasado campechano, pero como muy relegados, creo, ¿no? Y bueno, esto es una estatua de Pablo García que cambiaron de lugar hace unos 5 años, me parece. Estaba en la antigua entrada de la ciudad desde Mérida hacia Campeche y la movieron a la nueva entrada, digamos que es en el periférico, que de hecho lleva el nombre de Pablo García, y apuntando hacia Yucatán, ¿no? Que es creo que algo interesante de esa estatua. Y bueno,
igual quería hacer una última reflexión a partir de, o bueno, más bien invitar a la reflexión de parte de ustedes con cosas que han pasado en las últimas semanas en el mundo, a partir de algunas imágenes que traigo aquí, ¿no? Empezando con, perdón, un poema de José Emilio Pacheco que pues me encontré, o sea, no es que sea un experto en José Emilio Pacheco ni nada, pero lo encontré y era imposible no compartirlo, ¿no? Que habla mucho de lo que se relaciona mucho con la frase de Pierre Nora, ¿no? Sobre los lugares de memoria. Si quieren, léanlo para que vean de qué se trata. El final es, creo que importante, ¿no? O sea, que las estatuas, ¿para qué sirven? Pues al final, para que las derriben y las hagan pedazos las multitudes, que en su furia hacen el gran juicio final, el veredicto de la historia, ¿no? Creo que muy interesante y muy ligado con lo que se ha visto en las últimas semanas, ¿no? Esta es una foto de las protestas en Bristol, en Inglaterra, que tiraron la estatua de Edward Colston, un personaje ligado a la esclavitud. Que bueno, eso ya se ha visto también en México, ¿no? O sea, creo que es la construcción de los monumentos y las estatuas, pues sí nos hablan sobre la sociedad en un momento específico, ¿no? Pero también lo que se hace con esos monumentos, ¿no? Cómo se les trata o cómo en algún momento, pues, se derrumban por alguna razón en especial, ¿no? Es unas fotos de San Cristóbal de las Casas en 1992, en el año del quinto centenario, que derrumbaron la estatua, ¿no? De Mazariegos y su cabeza la pasearon por ahí por la ciudad, ¿no? Y esas fotos son muy, muy significativas, creo, y muy impactantes, ¿no? O también lo que se hace últimamente con los monumentos en algunas marchas, ¿no? O sea, se le da un significado y en consecuencia también hay como acciones acciones que se hacen contra esos monumentos, ¿no? Por darles algún significado que no necesariamente es el significado que se le dio en un inicio, ¿no? O no necesariamente se les interpreta adecuadamente, se podría decir, pero pues muchas veces son el blanco del descontento, ¿no? O igual el ángel de la independencia. Y bueno, ya, pues esto es la misma estatua de Colston, ¿no? Me gusta la imagen de la izquierda, es muy, pues, de épocas similares, de fines del siglo XIX, la de Benito Juárez. Y pues como terminó hace una semana, ¿no? Que ya la sacaron, creo, del canal, pero son imágenes, creo, poderosas, ¿no? Y sí ha sido un movimiento, creo, de las últimas semanas muy, muy fuerte, que pues ha llevado ya a, pues, a que la gente por su cuenta derrumbe estatuas o las violente de cualquier forma, o que también las instituciones decidan actuar, ¿no? Como el Museo de Historia Natural, que va a quitar su estatua de Theodore Roosevelt, ¿no? Que así tiene un significado, pues sí, ¿no? Del colonialismo y del racismo muy, muy evidente, ¿no? Y bueno, para terminar y darles la palabra, una última reflexión sobre unas palomas. Que bueno, dicen que debió haber hecho algo muy importante, algo extraordinario para merecer una estatua, ¿no? Y pues creo que las estatuas, pues son estas manifestaciones muchas veces de una historia, bueno, como dicen, ¿no? Una historia de bronce, ¿no? O una historia a veces pues también con estas visiones de blanco y negro. Y también por eso a veces se entiende la reacción que hay en nuestros días, ¿no? Que hay en distintos momentos hacia esos monumentos, ¿no? Y bueno, pues ahí la voy a dejar para que los demás puedan comentar. Gracias.
Muy bien, Cristóbal, muchas gracias. Entonces abrimos el foro. Aprovecho para saludar a Fernando, que qué bueno que está por acá, Fernando Cap. Gusto de verte, historiador de Campeche, entonces seguro que nos va a poder puntualizar muy bien y experto también en el tema para poder hacer un diálogo con Cristóbal y todos nosotros. Hola, entonces, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, exacto. Entonces, saludos. Por favor, cuando quien quiera hablar, solo levante la mano y voy pasando la palabra para poderla, ordenar un poquito el debate, tanto de la parte más histórica de por qué se construyeron las estatuas, en el caso específico que nos planteaba Cristóbal de Campeche y de Benito Juárez, y también a partir del texto que él mismo nos mandó, y entonces lo podamos debatir todo, y también esa reflexión final sobre qué pasa con el tiempo y las estatuas, que es un tema que estamos pensando debatirlo más a profundidad gracias a una iniciativa de Fernanda en la siguiente sesión, que sería en agosto, ¿sí? Pero estamos abiertos ahorita a debatirlo todo. ¿Quién quiere empezar? Solo les pediría, por favor, que cuando no estén hablando, se pueden apagar su micrófono. Fernando, si lo pudieras apagar, creo que lo tienes prendido ahorita, y luego cuando vayan a hablar lo abren, ¿sí? Ahorita escuchamos a Laura, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues, Cristóbal, pues te felicito mucho porque si empezaste la investigación en marzo y ahorita en julio ya tienes un artículo que yo veo bastante acabado, pues eso quiere decir que trabajas a velocidad del rayo y pues por eso te felicito. Además, el tema del trabajo es muy interesante, en verdad creo que hacía falta un trabajo así. Pero como sea, tengo algunas preguntas que me surgieron de la lectura. Primero sobre la misma Alameda, porque tengo la sensación, y bueno, eso me lo aclarará Fernando, los campechanos, que ahora como que la Alameda es un lugar bastante secundario. Yo, de hecho, he ido muchas veces a Campeche y creo que conocí la Alameda apenas hace mi último viaje. O sea, como que es bastante secundaria la Alameda. Y entonces, en esta época que tú estás estudiando, ¿qué papel tenía en el ámbito urbano esta Alameda? Si era más importante, la gente sí iba. Quiero entender que el monumento a Juárez se puso en la Alameda y no en el Parque Central, porque el Parque Central ya era el de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, como para no hacerle competencia, bueno, tú me dirás, pero o sea, tengo esa idea que pues no se puso en el parque principal porque ya se llamaba Porfirio Díaz, o cuando se empezó a llamar Porfirio Díaz. Entonces, como para no hacer competencia, infiero que se fue a la Alameda. Sin embargo, esta Alameda está dedicada a un personaje que a mí se me hace bien interesante y que también está poco trabajado. Me recuerdo que ya lo había yo planteado alguna vez, que es Francisco de Paula y Toro, ¿no? Entonces, este señor Francisco de Paula y Toro se me hace muy interesante. Y la Alameda lleva su nombre. Entonces yo creo que habría que hacer un poco más de mención acerca de este personaje. También se me hace sumamente interesante que en la promoción para poner esta estatua se dijera que se tenía una deuda con Juárez. O sea, no solamente es como reconocerlo como un héroe, sino que de veras se le ve como que todos los ciudadanos tuvieran una deuda con él, ¿no? Entonces esto se me hace bastante interesante. Y yo leí por ahí que en la Alameda, en el siglo XIX, había una estatua de madera y yeso que representaba a una india coronada de plumas con arco y carcaj. ¿Tienes algunos más datos sobre esta estatua? ¿Será que se quitó esta estatua de esta india y ahí se puso Benito Juárez? Bueno, es una dudas que me surgieron. Y por último, otra pregunta.
¿qué se hizo acá en Yucatán? A mí me parecería muy interesante que hicieras esta historia en paralelo. Creo que enriquecería mucho más, ¿no? O sea, saber todas estas celebraciones en torno a la figura de Juárez, ¿cómo fue el proceso aquí en Yucatán? Y bueno, estas serían mis dudas, pero pues yo te felicito en verdad porque creo que estás avanzando pasos agigantados. Y bueno, pues esperamos que yo creo que ya para junio ya tendrás un libro, ¿no? Pues al paso que vas, por Dios. Bueno, eso es todo, gracias. Cristóbal. Pues gracias, Laura, por las porras. Sí, bueno, es que también, o sea, como que el expediente que encontré, pues sí está muy, muy completo. Creo que eso ayudó. Y pues sí se me hizo interesante desde que lo consulté. O sea, cuando fui al archivo, pues sí estaba como pues abierto, ¿no? A todo lo que pudiera encontrar. Pues revisarlo, ¿no? Y igual que tú, o sea, yo también, como pongo en el artículo, o sea, no conocía la Alameda porque no, pues sí, obviamente siempre había ido como turista a Campeche y como cuando vas como turista, pues sí, ¿no? Pues visitas la parte amurallada y el malecón, muy, muy padre todo que está. Y pues como que los barrios cercanos no se visitan tanto, ¿no? Y la Alameda pues está a un paso, ¿no? Está cruzando la avenida una parte de la muralla. Y pues sí, cuando yo fui, pues fue porque vi los documentos y me interesó pues saber si estaba la estatua y cómo estaba, en qué condiciones estaba. Y también a mí me dio la impresión de que la Alameda no está como muy, muy protegida, muy, muy cuidada, ¿no? Pero sí habría que ver pues realmente alguien que vive en Campeche que nos puede decir, ¿no? Y pues en ese momento creo que también tenían eh, de repente de que estaba en el olvido. O sea, de hecho hubo una remodelación o restauración en algún momento, a poco antes creo que en los 90 del siglo XIX. Y siento que por eso mismo se decidió poner ahí la estatua, ¿no? El Parque de Porfirio Díaz no es la plaza principal, sino está en el barrio de Guadalupe. Como es el parque, digamos, de ese barrio, es el parque, era el Parque Porfirio Díaz. Y pues yo siento que se decidió poner ahí por eso, ¿no? O sea, como para darle realce a este espacio que era la Alameda. En esas décadas que estoy ahorita revisando, como que he identificado que hay ese interés por involucrar al resto de la población, no solo la parte que está en la zona del centro, sino las de los barrios de los alrededores, San Román, Guadalupe, San Francisco, Santana, que es el caso de la Alameda, a los festejos cívicos. Entonces también creo que eso es algo de alguna de las posibles razones, ¿no? De por qué se pone ahí. Y pues sí, pues el discurso sobre Juárez sí es como muy, muy reiterativo en este aspecto, ¿no? De que los mexicanos tenían esa deuda de gratitud con él porque pues era el padre de la segunda independencia, ¿no? Así lo ponían constantemente y por eso decían de esta deuda que se tenía, ¿no? Y Campeche, pues porque fue quien firmó el decreto oficial, ¿no? Que oficializó la independencia del Estado y por eso como que se recalca esta deuda, ¿no? De los campechanos. Y pues sí, también estaría interesante ver qué se hizo en Yucatán en ese contexto del centenario. No he encontrado, de hecho sí no, sé que hay un artículo sobre las fiestas del centenario en Veracruz, o no me acuerdo si en Veracruz, creo que en Jalapa más bien, y 2 o 3 sobre el centenario en la Ciudad de México, ¿no? Pero hay mucho que revisar porque también los periódicos, por ejemplo, de la Ciudad de México dan también mucho, ¿no? Me acuerdo que vi un artículo bien interesante del periódico El Tiempo, que era un periódico católico, que aclara, ¿no? El 21 de marzo dice, sepan que las campanas de los templos van a repicar, pero nada más porque nos obligan, no porque queremos recordar a Juárez nosotros, ¿no? Sino porque estamos obligados a hacerlo. Y sí, en otros estados, pues también
sí estaría muy interesante ver. A ver si luego investigo sobre Yucatán. Sí, yo quisiera retomar lo de Laura. Yo creo que hay que cuidar el anacronismo, ¿no? Y hay que plantearse qué importancia tenía la Alameda en 1906. Porque claro, si la vemos ahora con los ojos, con este malecón maravilloso construido en los últimos tiempos y ensanchado, y cada vez más ensanchado, pues la Alameda queda como muy secundaria. Habría que situarse a principios del siglo XX qué importancia tenía. En segundo lugar, me parece que el ponerlo enfrente de la iglesia, cerca de la iglesia de San Román, adquiere la posibilidad de un lugar de peregrinaje, porque San Román, pues es probablemente el Cristo de San Román es la imagen más importante de Campeche, implica romería muy grande y a lo mejor lo que buscaban era ligarlo al Cristo y que el 5 de mayo hubiera la misma festividad, un poco de tipo teleológico, ¿verdad? En ese sentido, no, no sé, son ideas que debería de pensarse y pensarse situándose en el tiempo, no viéndolo solo desde ahora, ¿verdad? Y yo creo que ese es un punto. El otro punto que me ha llamado mucho la atención es que va a ser importante que esa separación de ¿cómo se llama? De Campeche, de Yucatán, que dura de hecho 6 años para que sea bendecida y legalizada por un decreto de Juárez, ¿verdad? Donde hay el propio Aznar Barbachano crea un informe que Fernando ha trabajado bastante bien en ese sentido para justificar las razones por las cuales Campeche tenía derecho a ser un Estado. Y es un Estado de la Federación. Yo creo que ahí la nación, la Federación antecede a la nación. Es muy importante que veas que la nación es un proceso de construcción. Primero hay república y federación y es sobre el desarrollo de esa república y esa federación que se va construyendo el sentimiento de nacional mexicano, ¿no? Entonces es una combinación. Lo que buscaban era pertenecer primero a la federación y perteneciendo a la federación y siendo Estado de la federación podrías entrar a jugar un papel en la construcción. Creo que en ese sentido los Baranda lo entienden muy bien subiéndose al gobierno ¿cómo se llama? De Porfirio Díaz, porque es una élite local que entra y se convierte en élite nacional en un determinado momento, ¿no? Al punto de llegar a ser ministros en ese punto. A esto también va ligado lo de Yucatán, que decía Laura, en la misma fecha que se está inaugurando la estatua de Juárez, está llegando Porfirio Díaz a Yucatán en la famosa visita a la península, la única que hizo Porfirio Díaz, ¿verdad? Y las grandes festividades, algo que ha trabajado Jorge Victoria y que algo tengo yo en el libro de Nostalgia y otros más, me imagino, ¿no? Pero los que recuerden. Entonces sí sería lindo ese diálogo de alguna manera, y eso haría resaltar a un personaje que está detrás de todo y aún por encima de los García, y es Justo Sierra Méndez, ¿verdad? Justo Sierra Méndez, que es muy paradójica como imagen, porque es nacido en Campeche y por ser porfirista, nada menos que ministro de Educación de Porfirio Díaz y el gran cerebro de la construcción liberal de la nación mexicana, ¿verdad? Es rescatado por los campechanos por su nacimiento y por eso. Al mismo tiempo, los campechanos tienen un pleito enorme con Justo Sierra O'Reilly, el papá de Justo Méndez, por ser defensor de que Campeche debería ser parte ¿cómo se llama?, de Yucatán, y que era un error la separación. Entonces, ahí hay elementos para poder jugar simbólicos muy interesantes. También me llamó la atención porque es algo que uno lo ve hasta ahora, Cristóbal. Tú dices en un determinado momento que las festividades están todas acordadas desde el centro, es decir, la parafernalia, la liturgia, ¿verdad?, de la festividad es algo que viene del centro. Y me ha llamado eso por una razón, porque todavía las fiestas de independencia, las celebraciones de independencia que hay en Yucatán, que es el caso que conozco, todos los
las figuras de cartón piedra o de lo que sea, los banderines, todo viene desde el centro, ¿verdad? Hay una lógica de homogenización en la necesidad de construcción nacional, una lógica de homogenización que no deja mucho margen de maniobra para que las festividades sean hechas y diseñadas desde la perspectiva propia de un Estado, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante. Y tú lo estás señalando y para una época tan temprana como 1906. Entonces creo que es algo que podrías también trabajar. Me llamó una cosa, bueno, yo te mandé el texto del libro que me imagino Fernando conoce sobre de Domínguez Vargas, que trabaja las estatuas en Campeche. Y ahí quiero tomar un elemento. Ni él ni tú mencionan quién es el autor de la estatua. No se sabe quién es el escultor. Y eso es muy, muy, muy simbólico, ¿verdad? No se sabe y lo han ocultado porque están muy molestos con la forma en que representaron a Juárez, que es una forma un poco patriótica, a Domínguez Vega se molesta porque dice que lo ponen como un dandy, ¿verdad? Como un dandy a Juárez, ¿cómo es posible que al padre de la patria lo pongan así? Y tú en la fotografía y en la postal ves que está vestido como era la moda, por decirlo de alguna manera, en 1906, de ponguín y frac y bastoncito, ¿verdad? Una moda sobre la que se subiría después Charlie Chaplin para hacer su propia figura, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante poder discutir cómo ves tú esa figura, si es poco respetuosa, no es respetuosa, por qué se hizo y quién es el autor. Yo creo que el autor te lo podrá dar cuando puedas consultar los periódicos que no tuviste tiempo en la pandemia, porque si tú ves es fundamentalmente un expediente de archivo el que trabajas, pero no hay trabajo de hemeroteca, salvo 3 menciones que haces al boletín y a otros. Entonces eso te va a enriquecer muchísimo porque te va a dar detalles de cómo fue la celebración, cómo se hizo, quiénes iban, y que siempre hay que tomar distancia en la forma en que narran los, pero son un elemento importante, creo yo. Y valdría la pena, por supuesto, ya con Rosa platicamos, ya tal vez va a decir algo más, contrastarlo con otras estatuas de Juárez y otros pueblos de Campeche. Y eso me lleva también a otro elemento que Fernando lo trabajó muy bien y también de Osden y Sarmiento, y es que la incorporación de los mayas al imaginario campechano es muy reciente. Todo el siglo XIX, el imaginario de Campeche son los pobladores de la ciudad de Campeche de origen canario, catalán, lo que tú quieras, franceses, europeos, navegantes, piratas, todo, pero no existe lo maya. Entonces yo creo que sí que puede ayudar el trabajo de ellos para ver en qué contexto se está poniendo a Juárez, ¿verdad? Y a lo mejor el que hayan puesto a un Juárez dandy es una forma de que no tenga en Campeche una imagen de indígena, sino una imagen de no indígena, sabiendo muy bien que Porfirio Díaz se blanqueaba y se echaba talcos y trataba de quitarse todo el mestizaje. Es decir, ahí tendrías, porque ya entras en algo parecido a lo que a ti tanto te gusta, que es el teatro, ¿verdad? Ya es un manejo de la figura y todo lo demás. Y para terminar, solo déjame ver si tengo otra cosita para terminar. Las fuentes, a ver, el autor de la estatua, Méndez. Sí, y bueno, nada más eso, ¿verdad? Es decir, quiera que no, todo esto se está dando en un momento de mexicanización de Campeche. ¿Y por qué los campechanos le apuestan a la federación y a ser miembros de la Federación Mexicana, lo que los campechanos no optan por hacer, en la medida en que integrándose a México, ellos logran separarse de ¿cómo se llama?, de Yucatán. Y en ese sentido también su propio imaginario, mientras los yucatecos reclaman maya, aunque no sea al maya vivo, pero sí al maya
al maya pudiéramos decir, prehispánico, los campechanos tienen una resistencia muy grande durante mucho tiempo. Sería lo que mis comentarios a tu texto. Te felicito y hay que trabajarlo más, es decir, ¿verdad? Vas a poder ese artículo desarrollarlo más cuando te devuelvan los comentarios los dictaminadores, le vas a poder meter más carnita. Gracias. Cristóbal, ¿quieres comentar algo o paso? Bueno, previamente, antes de Fernanda, hay una mano de Rodrigo, pero antes hay una persona que nos está escuchando desde Facebook y que nos pregunta, bueno, pregunta a Cristóbal y al seminario si se puede comentar algo sobre Santiago Imán y sus descendientes. Entiendo que relacionado con, supongo yo, héroes denostados o alabados. No sé si quieren comentar algo. La persona que lo está preguntando es familiar de Imán, parece. Pues yo no, más bien supongo que Arturo podrá. Pero quizá, Arturo, si quieres aportar. Bueno, yo creo que Iván es una figura muy, muy interesante, ¿verdad? Pero pues con Juárez no puede tener puntos de contacto en su mirada de lo indígena, por decirlo de alguna manera, aunque Juárez pues trata de distanciarse de lo indígena lo más que puede y hacer de México un país de mestizos en ese sentido. Imán no tiene estatua, nunca le han puesto una estatua a Imán. Existió un busto que querían poner en la avenida Yucatán, ¿verdad? Y nunca lo pusieron en los años 60, 70 y terminó deshaciéndose el busto en una de las bodegas de la Secretaría de Cultura. Y lo único que sé yo que existe en torno a la figura de Imán simbólicamente es la placa que acaba de poner el presidente municipal de Tizimín este año, ¿verdad? Sobre el centenario de Imán y lo que existe en el museo de Iosuco, que es el Museo de la Guerra de Castas. Me imagino que conoce muy bien Adam, ¿verdad? Que sí está una figura de Imán. Sé que están trabajando hay 3 muchachos mayas, uno de ellos dibujante y los otros colegas nuestros, ¿verdad? Historiadores, antropólogos, una publicación en como, no me sale la palabra, como cómics, sería como van de cine, sobre la figura de Imán, ¿verdad? Que quieren sacar una caricatura, pues un texto serio, pero usando la caricatura como los dibujos para Imán. Pero yo creo que Imán merecería una sesión aparte de su propia, porque la memoria es importante. Juárez no es un héroe denostado, es un héroe que sigue en el apogeo y ahora en la T4, pues más que nunca. Pero Imán sí es un héroe que cayó en desgracia y que hasta la fecha no parece tener el lugar que debería de tener en la historia peninsular, porque no solo es yucateca, ¿verdad? Y Imán fue de los que derrotó al ejército centralista precisamente en Campeche junto con Gamboa. En fin, eso sería lo que yo podría decirle a la persona que nos esté escuchando y que le agradecemos muchísimo, por supuesto. Sí, podríamos tener una sesión sobre Imán más adelante o sobre estos héroes totalmente denostados. Pasamos la palabra a Rodrigo ahorita y después a Fernanda. Por favor, Rodrigo. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Te escuchamos, no te vemos. Sí, perfecto, no te vemos, pero ahora sí. Adelante. Ya he estado muy mal la conexión todo el día con las reuniones. Estoy apagando la cámara.
Primero, muchas gracias, Cristóbal. Me pareció muy interesante el trabajo y muy ad hoc para la situación actual, como bien señalas. Yo solo quería comentar dos cosas. Una pensaba mucho el contexto en un texto, un capítulo de un libro de Victor Turner, antropólogo escocés, titulado bueno, Hidalgo, historia como drama social, porque, bueno, desde la antropología creo que Turner es de los que mejor lograron una lectura y un análisis simbólico y político, ¿no? Cuando muchas veces estas interpretaciones en la antropología divergían, ¿no? Entre una antropología meramente simbólica desvinculada de lo político y una antropología política que consideraba lo simbólico como algo meramente ornamental, ¿no? Entonces, creo que por si es una referencia que puede ser de tu interés, y porque además Turner en sus análisis sobre el simbolismo igual empleó el concepto de símbolos dominantes, y yo creo que si tenemos un símbolo dominante en nuestro panteón nacional es Juárez, eh, como estos símbolos que condensan significados contradictorios, ¿no? Él lo vio en pueblos africanos, pero también se pueden ver en cualquier tipo de sociedad, ¿no? Es decir, si tenemos como estos símbolos que pueden ver en cualquier tipo de como comercial específica, condensar significados muy contradictorios. Por un lado, los ideales liberales de una nación ya, digamos, moderna, secular, etcétera, con lo que según señalabas y lo que también ha comentado don Arturo, pues esta aversión hacia lo indígena, lo popular, y cómo, no sé si la forma en que fue hecha la estatua de alguna forma resuelve estas contradicciones o estas tensiones, pero lo que bien señalas, ¿no? Lo que se ha comentado, ¿no? El frac y este tipo de Juárez sobre el cual se construye una estatua, creo que es interesante cómo pues no sé si la palabra se condensan, pero sí cómo interactúan estos significados contradictorios en un símbolo particular que bueno, varía dependiendo de qué representación de Juárez hay, ¿no? Es distinta a la de la 4T actualmente, bueno, pero ya ese sería otro tema, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, pensando en esa referencia, por si es de interés, y también en el caso de Turner también es justamente cómo los distintos grupos políticos, en este caso era en la Revolución Mexicana, en el proceso de la Revolución, pues usan el símbolo de Hidalgo para sus distintos fines, ¿no? Entonces, creo que tal vez puede ser interés. Y también, además, ya señalas muy bien que pues es un símbolo que sirve para legitimar a quienes están en el gobierno tanto, digamos, central como gobierno local, ¿no? Y eso creo que sería interesante abundar un poco más sobre las diferencias, ¿no? Y los diferentes intereses de legitimar, digamos, de Juárez como una legitimación de sus intereses, o si es más notable en el caso de Díaz o del gobierno federal, o también lo es en el caso local por esta cuestión de relato de origen, que es, digamos, lo que significa Juárez, ¿no? Como digamos, sellar la independencia de Campeche. Entonces, creo que digamos, está eso en el texto. A mí me gustaría verlo todavía más desarrollado. Entiendo que es un artículo, pero da como para distintos textos más, o no sé si estás pensando en un libro. Creo que lo que se entrega es un libro. Creo que sin duda son temas muy interesantes. Y también algo que ya ahora también mencionó Arturo y lo tenía notado, que es el tema también de desindianización, que en parte igual está en el texto, pero creo que es interesante, ¿no? Cómo es un asunto que está en los dos personajes, ¿no? En Díaz, en Juárez, que claro, puede ser tal vez una preocupación más de la discusión de crítica al colonialismo en la segunda mitad del siglo XX, pero creo que puede ser interesante también pensarlo o discutirlo, digamos, discutir con esas ideas, ¿no? De qué implica un proceso de desindianización de las élites gobernantes, de los símbolos, de los relatos.
Y el otro comentario nada más era, bueno, muy vinculado con esto, hay un trabajo de Natividad Gutiérrez Chong sobre, no me acuerdo exactamente el título del libro, pero es algo así como Estado y mitos nacionalistas, o una cosa así. Y está presente también esta cuestión, ¿no? Sobre todo las lecturas por parte de intelectuales indígenas de los símbolos nacionales. Y eso, igual, otro aspecto que me pareció muy interesante del texto y que me hubiese gustado ver más, digamos, no es ningún reproche, a mí me interesó mucho y por eso me gustaría conocer más, es la celebración en Tinún, es decir, desde una ritualidad y vida festiva muy distinta, ¿no? Entonces, creo que ahí sí da para seguir explorando ese hilo de lo que algunos discuten desde los márgenes del Estado, es decir, claro, hay presencia del Estado, no es que sea una ausencia de Estado, pero como bien señalas, también hay un proceso de readaptación y cómo puede pues, ser, tal vez no una contestación política explícita, pero sí, pues ciertamente como señalas disgusta, ¿no? A quienes están viendo a un Benito Dandy a ver algo de correcto. Más bien mi comentario es que sería interesante seguir explorando eso si encuentras la documentación relacionada con eso. Pues muchas gracias también por las imágenes que compartiste en la presentación. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. No sé si, Cristóbal, ¿quieres comentar algo? Pasamos a otra pregunta. Pues puedo comentar algo rápidamente. Claro. Bueno, justo hoy estaba pensando que es interesante que, o sea, como ¿cómo se dice? Como nota cultural, que Benito Juárez, en los tiempos de Benito Juárez se prohibieron los toros en la Ciudad de México, de hecho. Entonces es interesante, ¿no? Que ahí en Tinún pues festejen a Juárez con corridas de toros, ¿no? Es como algo muy chistoso, muy paradójico. Y bueno, y yo creo que la estatua sí, o sea, es congruente de alguna forma con el discurso que está a lo largo de ese contexto de la celebración, ¿no? O sea, en el cartel que invitan a festejar, pues hablan, ¿no? De Benito Juárez que nació siendo un indígena en Oaxaca y, o sea, esto obviamente en el discurso del momento, ¿no? Pero se hizo un ciudadano, ¿no? O sea, como que se desindianizó para hacerse un ciudadano, ¿no? O sea, esto siguiendo la lógica de ese discurso, ¿no? Creo que la estatua que está en la Alameda como que pues sí refleja un poco eso, ¿no? Los rasgos con los que se le presentan, ¿no? Creo que es algo de lo que muestra. Pero bueno, ya. Perfecto, gracias. Ahorita escuchamos a Fernanda, por favor. Hola, hola a todos. Bueno, yo también me uno a las felicitaciones porque lo leí cuando vi marzo 2020, tuve que regresar y ver si era marzo 2020. Pues, me parece que además es un tema que da para muchísimo. No me quiero explayar aquí, creo que ya los comentarios que han hecho muy puntuales son muy pertinentes, pero también yo estaba pensando en esta otra comparación que también se podría hacer, o sea, no solamente Campeche comparado con Mérida, bueno, con Yucatán y con otros estados, o más a lo local, otros pueblos, otras poblaciones, pero también tienes la que va a través del tiempo, ¿no? Cómo ha ido cambiando la conmemoración. Y estaba pensando que son dos ausencias que me saltaron a la vista cuando leí tu texto. Por un lado, hay un libro que se llama De Centenarios y Conmemoraciones, que es del Colmex, en donde hay, creo que lo coordina Erika Pani, y trae un capítulo que habla de Juárez y de otros, pero habla específicamente de Juárez, y creo que ahí pues, sería interesante dialogar con este texto. Y también alguien que ha escrito mucho, que es mexicano, pero está en la Universidad de Chicago, es Mauricio Tenorio Trillo. Y él ha escrito justo muchas cosas sobre pues esta forma de las estatuas y los héroes. Y bueno, tiene como 4 libros que creo que es importante por lo menos que
ya si no lo quieres citar, pero que sí los conozcas, creo que te van a enriquecer mucho. Entonces, bueno, eso, no quiero alargarme más, pero sí te felicito, me parece muy interesante y que tienes para hacer muchos otros artículos. Y también quiero ir a Fernando, entonces le cedo la palabra para que nos cuente de Campeche. Gracias. Gracias, Fernanda. Solo un momentito antes de pasarte a la palabra, Fernando, si quieres participar. Tenemos a otra participante que pregunta respecto a la participación de escuelas en las celebraciones del centenario en Campeche. Que si con relación a la memoria has tenido la oportunidad de encontrarte con el papel de los maestros en la organización de estas fiestas específicamente. Te agradecemos mucho a la participante. ¿El papel de los maestros? De los maestros en las celebraciones del centenario. Pues no, es que me falta un poco como explorar a los personajes que participan en las comisiones, ¿no? En las delegaciones de los municipios. Pero un caso curioso es el de Juan Bautista Flota, que sí era un maestro porque es lo que he descubierto con las investigaciones de las semanas pasadas, que él, eso ya creo que es algo más de ideología personal, él, pues como que rechaza participar en estos festejos oficiales, ¿no? Del centenario de Juárez. Dice que quiere estar ajeno a cualquier celebración oficial. Y él es un personaje que sí sé que es maestro. De los demás casos, pues yo creo que sí participan en los festejos de Juárez, en los pueblos, sobre todo donde hay participación de los niños, ¿no? Porque son alumnos de las escuelas los que se encargan de las ceremonias cívicas en las que se leen los poemas y se canta el himno y se recitan algunos, algunos discursos, se dan algunos discursos por parte de los alumnos, ¿no? Entonces, pues obviamente son los maestros de escuelas del municipio, del gobierno federal, los que participan en estos festejos. O sea que sí, no puedo dar así como nombres sobre la participación de maestros en específico, pero sí hay una participación importante de ellos, ¿no? Ligado mucho a los alumnos y a los niños, que es como en este afán de que la infancia se llene, ¿no? Absorba este discurso sobre Juárez, ¿no? Sobre su importancia para el país. Muy bien, entonces no sé si Fernando quieras participar. Solo que tienes que poner poner el micrófono, por favor. Sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Ok. Pues gracias por la invitación que me hizo Cristóbal, primero que nada, y aprovecho para saludar al doctor Arturo, a la doctora Laura que está por ahí también. Y bueno, ahorita desde Guanajuato les envío muchos saludos a todos. No he estado en Campeche todavía por esto de la contingencia, no estoy encerrado. No hay problemas ahorita con mi señal porque es malísima. Ya me salí como 2 o 3 veces, pero bueno, espero que no tenga problemas. Así que disculpen si se llega a fallar un poquito. Sí. Te escuchamos bien, Fernando. Ok, está bien. Bueno, gracias a Cristóbal también otra vez por invitarme. El texto es muy interesante acerca de la construcción de este mito de Juárez y que se hace en Campeche. A mí me llamó mucho la atención precisamente lo que ya señalaban hace unos minutos, ¿no? Cómo se festejó el caso particular de Tinú, cómo se festejó la celebración en honor a Juárez, ¿no? Y yo cuando lo leí pensé, bueno, si yo creo que Juárez se vuelve a morir otra vez porque bueno, precisamente ya decía Cristóbal, ¿no? Pues Juárez decretó precisamente en 1807. De hecho Cristóbal, hay un artículo, de hecho lo noté, un artículo de María del Carmen Vázquez Mantecón, no sé si lo has, imagino que lo ves, ¿no?
ella tiene un artículo precisamente sobre esto, este decreto en particular, ¿no? De cuando Juárez decretó en el 28 de noviembre de 1867, prohibió precisamente en el Distrito Federal la corrida de toros, ¿no? Y justamente cuando leí que en Tinún iban a celebrar pues las fiestas en honor a Juárez, precisamente a través, bueno, mediante, bueno, varias cosas, ¿no? Pero entre ellas, el que más me llamó la atención es el de la corrida de toros, ¿no? Bueno, esta prohibición, ¿no? Que estuvo vigente, por lo que leí, durante 19 años precisamente en el Distrito Federal, ¿no? Y bueno, era esta idea que tenía Juárez de convertir, ¿no? al Distrito Federal en una capital culta, liberada, bueno, ya que, bueno, las corridas de toros para Juárez eran como una especie de retroceso, ¿no? Y que estaba en contra de la civilización, ¿no? Y bueno, en el caso de Tinún, pues yo creo que, como tú dices, ¿no? Pues está muy arraigada, como muchas comunidades rurales y muchos pueblos en el Camino Real, solamente del norte del estado. Está muy arraigada precisamente esta idea de la fiesta patronal, ¿no? Y obviamente esta celebración en particular pues tiene mucho de las fiestas patronales que se celebran en los pueblos, ¿no? Ya que, bueno, yo creo que las mismas autoridades, algo tiene Campeche, es que más que una lucha de liberales contra conservadores, yo lo veo como una lucha entre los liberales mismos, o sea, no, es algo muy particular que ocurrió en Campeche. Entonces, bueno, el gobierno liberal hasta cierto punto siempre fue muy relajado con todo lo que tenía que ver con eso. Yo creo que en este punto no ni eran anticlericales ni eran antirreligiosos, permitían que la misma comunidad se organizara, celebrara sin interrupción sus patronales. Entonces, estas fiestas patronales, pues obviamente se ve que sirvieron de base para organizar las fiestas de Benito Juárez, que bueno, como tú dices, ¿no? Da la impresión de que Juárez se disipa, se disuelve en estas fiestas, o sea, y es más una fiesta patronal que una fiesta de Juárez, porque ni siquiera hay, sí me escuchan porque veo que hay problemas aquí, ¿no? Juárez brilla por su ausencia, excepto el himno nacional y algún discurso pequeño que tú mencionas, pues ni siquiera existe. Es prácticamente una fiesta patronal, ¿no? Sí, bueno, ese era mi comentario respecto a la fiesta de Tinún. Ya lo que vas haciendo en tus comentarios ahorita, a ver, es que preguntaron algo sobre la Alameda, ¿no? Que si tiene algún aspecto, pero es algo secundario actualmente. Yo creo que sí, es algo secundario. De hecho, el recinto intramuros, lo que está dentro de la muralla, ocupa un papel muy, muy relevante. Esta plaza, esa Alameda, que yo le llamo, en conjunto con los edificios que hay alrededor, en conjunto con los edificios que hay alrededor, que es bueno, que cada uno representativos de una época diferente. Está el recinto murallado, bueno, la muralla, la puerta de tierra y el baluarte, que es de la época colonial. Está el mercado, que es un edificio funcionalista hecho por el arquitecto Álvaro Ordóñez, el mismo que hizo el Palacio Legislativo y el de Gobierno, que es del siglo XX, y está la Alameda, que es ya del siglo XIX, principios más o menos, como de la tercera década del siglo XIX, si mal no recuerdo, ¿no? Esto que es un conjunto, yo le llamo como la plaza de las tres épocas, más o menos en alusión a la plaza de las tres culturas que hay en la Ciudad de México, ¿no? Más o menos así le he llamado yo, ¿no? Tiene ese fuego, ¿no? Esa alusión, ¿no? Y es que la Alameda precisamente ocupa un papel secundario para mí,
precisamente en la ubicación, ¿no? Al hacer un mercado funcionalista, que así no estaba, probablemente el mercado era diferente, estaba más bonito, creció desmedidamente y muy desorganizadamente, por eso tiene ese aspecto sucio incluso. Eso ha hecho que la Alameda ocupe un lugar para mí secundario, ¿no? De hecho, un gobernador dijo que la Alameda, no, pero el mercado estaba feo, estaba terrible, horrible, y todo lo que había alrededor estaba pues feo también, ¿no? Entonces, no se le da precisamente esa importancia, ¿no? Bueno, repito, eso no estaba así, o sea, el mercado era diferente, se le notaban los rasgos funcionalistas de la época de los 60, estéticamente estaba mejor, creció mucho y de manera desorganizada, y eso ha ocasionado que se desplace en importancia la Alameda, ¿no? Y respecto a la Alameda, me parece que hay unos trabajos que estaba haciendo, no le di continuidad. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí me oyen, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos bien, okay. Sí, es que... Sí, okay. Ok, gracias. Bueno, respecto a la Alameda, me parece, no le di continuidad, pero me parece que hay un trabajo que está haciendo la doctora Fausta Gantús, me parece que es ella, acerca de esta plaza, de la Alameda, ¿no? No sé, habría que averiguar un poquito más, a ver si te da algo más te arroja más detalles sobre el trabajo de la Alameda. Y precisamente, como decía la doctora Laura, ahí estaba la India Mosquito, la famosa India Mosquito. La India Mosquito me parece que actualmente está en la bodega de Lina, de las oficinas de Lina de Campeche. Y hay una réplica que se exhibe precisamente en el museo que está enfrente del parque principal, el Museo de la Piratería, me parece, sí, si no me equivoco, ahí hay una réplica del Indio Mosquito, ¿no? Bueno, yo no sé si esa sustitución de estatuas tiene que ver mucho con esta idea pues, de que Campeche generalmente no se asume todavía como no asume su pasado indígena, ¿sí? Y ponen precisamente a un Juárez un poco más dandy, como decía el doctor Arturo, ¿no? Basándose en este arquitecto, me parece que es arquitecto, no me acuerdo cuál es su apellido, cómo se llama, que bueno, Pulido, ese trabajo que él hizo, si no me equivoco, es su doctoral, me parece, que tiene el arquitecto, ¿sí? A ver. Y bueno, no sé si has comparado la estatua esta que está en Alameda con la estatua monumental, digámoslo así, que está en el Cerro de Bellavista, y que al ver su imagen me evoca más al de la estampa, de las estampas, ¿sí? De hecho, me parece que es un Juárez, a pesar de que es robusto, vigoroso, nada que ver con la Alameda, con que está en la Alameda es un poco más delgado, ¿no? Más flaco, no sé. El Juárez que está en el Cerro de Bellavista me parece que se apega más el rostro, al menos se apega un poco más al de indígena, sí, que se hizo en los años 60. De hecho, el escultor es campechano y creo que vivía en Barrio San Román. El apellido es Gil, me parece. No recuerdo el nombre. A ver. Se me fue el siguiente comentario. Bueno, pues básicamente, bueno, sí. Por ahí mencionaban que, creo que tú, Cristóbal, decías que el mapping está así muy chiquito, o sea, tiene ocupa poco protagonismo la imagen de Sierra y de Pablo García, y creo que no sé si aparece Juárez, pero yo recuerdo que en el 150 aniversario del el decreto oficial, ¿no?, que declara Campeche como Estado de la República, entre las imágenes, entre el logotipo, la imagen que aparecía era Juárez, Pablo García y Justo Sierra Méndez, si mal no recuerdo, ¿sí? Y eso nos permite como vincular, ¿no? Esa deuda
de cierta manera el gobierno sigue predicando en su discurso esa deuda que Campeche tiene con Juárez gracias a, como digo, gracias a que él fue el que, ¿no? Declaró a Campeche como estado, ¿no? Entonces yo creo que sí todavía, bueno, aparte que el estado se asume como liberal, ¿no? Entonces al vincular a Juárez con Campeche, pues se asume como, o sea, quiere dar a entender que son herederos de esa tradición liberal que proviene desde épocas de Juárez, ¿no? Sí. Bueno, sería básicamente todo. Bueno, mencionaste por ahí a Pedro Baranda, ¿no? Igual había un museo Pedro Baranda que estaba en el Instituto Campechano, ¿cómo se llama? Al lado de, si no me equivoco, lo que es actualmente el centro de San José. Ahí estaba el museo Pedro Baranda, ¿no? Y se hizo en esta época donde Baranda era todo, ¿no? O sea, era como uno de los padres fundadores antes de que Pablo García, bueno, esta nueva generación de herederos de Pablo García y Tomás Amador Bachano, asumieran el poder y desplazaron la figura de Pedro Baranda, que ya sabes, que va unado al declive político de su hermano Joaquín, ¿no? Cuando Díaz ya prácticamente lo desplazan, ¿no? Sí, y bueno, bueno, aparte que mencionaste Pablo García, aprovecho para decirte también, bueno, me imagino que cuando estuviste ahí lo viste, ¿no? Hay un monumento a Pablo García fuera del Palacio Legislativo, ¿sí? Bueno, además de que estaba en la Avenida Gobernadores, que fue desplazada precisamente porque muchos consideraban que estaba feo, la avenida estaba fea, ¿sí? Y bueno, pues ya lo desplazaron a donde tú decías, ¿no? En el periférico Pablo García, ¿no? Apuntando hacia Mérida. Y nada más, eso es todo. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Pidió la palabra Adam y no sé si Rodrigo también, veo una manito, pero no sé si es la anterior o esta. Hay que se pronuncie. No sé si quieres comentar algo, Cristóbal, y si no, pasamos a escuchar a Adam. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Cristóbal, por el texto, muy interesante. Yo me sumo con otros aquí que recomendaron tal vez ampliar un poco la bibliografía acerca de ciertas cuestiones. Y me gustaría saber en particular si conoces, por ejemplo, el libro de Matthew Esposito, que se llama Funerales, Festivales, Políticas Culturales en México, Porfiriato, que es un libro muy interesante que mantiene la tesis, por ejemplo, que Porfirio Díaz, que mucha gente se han enfocado en él, en particular un autor que citas ahí, Paul Gardner, mantuvo el poder tanto tiempo, en parte por su personalismo, sus estrategias extralegales, etc. Pero Esposito da un poco más a esa tesis y mantiene que justamente fue la manipulación al culto de los muertos y también de los héroes, y todos esos rituales y funerales, etcétera, que logró como llevar agua a su propio molino, ¿no? Durante todo su tiempo en el poder. Fue algo que realmente le permitió quedar tanto en el poder, porque logró como crear una aura, ¿no? De legitimidad acerca de su persona. Y eso me hace como muy interesante. Pues, el argumento, por ejemplo, que después del funeral de Benito Juárez, pues ya no hubo funerales estatales durante el porfiriato. Entonces, se fueron reemplazados por otros tipos de rituales. Y en particular enfoca, como tú haces también, pero me gustaría saber un poco más sobre el asunto de los niños, ¿no? Y, por ejemplo, los rituales que hicieron dedicados al monumento de Cuauhtémoc, ¿no? Con los chavos en la Ciudad de México. Son muy interesantes. Y pues ya sabemos, ¿no? Famoso, los niños héroes que salió de ese momento también, que todavía está con nosotros, ¿no? No hay ningún niño mexicano que no sepa los nombres de los niños héroes. Entonces, pues algunos tuvieron más éxito que otros, pero
al final eso sí es lo que permitió que Díaz estuvo ahí tanto tiempo. A mí sí me gustaría saber tu opinión un poco sobre esta tesis, lo que tú piensas sobre eso, en el marco de tu trabajo, claro. Y la otra es como una reflexión que me hace pensar leyendo tu texto, porque pues enfocas mucho sobre el monumento en sí, ¿no? Su iconografía y dónde está, como, bueno, me gustaría saber un poco más. Y creo que hay algo, sí, bueno, no somos campechanos, pero los que visitamos Campeche, que es algo que es notorio, que Campeche, la ciudad de Puerto, es una sociedad monumentalista. O sea, es lo primero que te impacta. Hay monumentos por todos lados, ¿no? De todas las épocas, como él acaba de decir, compañero. Y yo creo que eso es bien interesante, ¿no? O sea, no conozco otro pueblo, bueno, en México que levante tantos monumentos en cada época, ¿no? Y los mueven aquí, los ponen allá, les ponen luces y otros modelos y más espacios. Es decir, también el espacio es monumentalista. Entonces, yo creo que es muy interesante indagar sobre este punto acerca de los campechanos. No sé dónde nació esta característica del pueblo, pero creo que es digno de tratar de comprender, ¿no? Porque no solamente la estatua de Benito Juárez, sino como han dicho, es el basamento, es el entorno y todo eso, pues creo que es interesante, ¿no? Y tiene una simbología para investigar. Es hasta aquí. Gracias. Perfecto, muy bien. No sé si Cristóbal quisieras comentar algo. Si no, después me doy la palabra a mí mismo. Pues nada más sobre lo que me preguntaba Aaron pues si este culto a los héroes le ayudó a Díaz a permanecer en el poder. Yo creo, pues, siento que tiene que ver con la visión de la historia que se promovía, ¿no? O sea, es como poner a Díaz como la culminación de este trabajo que empezó desde la independencia, ¿no? Y que Juárez luego ayudó a conseguir de nuevo la independencia, ¿no? Frente a los franceses. Y recordar a todos esos héroes, siento que es parte del relato así como eso es como el origen de la paz y el progreso que se disfruta ahorita, ¿no? En la época de Porfirio Díaz. Entonces creo que sí le sirvió al régimen este recuerdo de los héroes, ¿no? Constante para pues sí, para legitimarse, ¿no? Mostrarse como la culminación de un proceso, de una historia ascendente, ¿no? Muy acorde con las ideas del momento, ¿no? Del progreso, del positivismo. Yo solo quería comentarte, Cristóbal, de tu trabajo, del artículo, la parte que más, digamos, me parece novedosa es, o sea, por un lado, sí, cómo la estatua, explicar por qué la estatua se hace, ¿no? ¿A qué responde la estatua? Siempre, pues, a las élites, a todo un ideario, y reflexionar y averiguar y analizar por qué se hace y en qué momento, en qué espacio y cuál es el lenguaje de la memoria que trata de emitir. Pero luego me parece muy interesante ese atisbo de cómo la estatua, si es o no incorporada en el ideario popular. Y ahí las comparaciones de cómo se celebra me parecen que ahí es un hilo que habría que seguir jalando cuando te abran los archivos y cuando sea posible. Pero sí creo que ahí incluso poder ver las marcadas diferencias que ya se ven, ¿no? Entre cómo lo celebra el Carmen, cómo lo celebra, creo que Nabo, y sobre todo cómo lo celebra Tinún, en diferencia con cómo lo celebra Campeche. Ahí te faltaría la famosa palizada y su monumento que evidentemente responde a un esquema mucho más de élite y o sea, quien organiza la estatua la inauguran también en 1906
y quien hace el discurso, quien capitaliza todo este evento, es evidentemente la élite la diseña, y sobre todo las mujeres, son las damas las que hacen todo digamos, el ritual, ¿no? Pero entonces toda esa parte que incluso nos preguntaba esta otra participante sobre el papel de los maestros y las formas diferenciadas de celebrarlo, nos puede dar muchas ideas de cómo si esto realmente se convierte en un discurso, se va interiorizando y la fiesta cívica se va convirtiendo en popular o no, ¿no? Sería, tú mismo marcas la dualidad entre fiesta cívica y fiesta popular, más vinculado a lo patronal. Y eso pone en relación con las diferencias que hay realmente en Campeche, que es una sociedad muy fragmentada, y étnicamente muy fragmentada y socialmente muy fragmentada. Y simplemente quería finalmente retomar la última observación de Adam, sobre que sí es cierto que en Campeche, en general, en todos los pueblos, el tema de las estatuas y de los monumentos es un tema fundamental para fijar ideas de memoria, o sea, de la historia, para fijar eventos, y hay mucha disputa también por estos mismos monumentos. Entonces, es solo eso en sí ya es un tema que hay que trabajar. Y lo dejo acá y le paso la palabra a Arturo. Yo me quedé dando vueltas con eso de la Alameda y preguntándome metodológicamente cómo puedes llegar a saber la importancia de la Alameda cuando se hace se levanta la estatua a Juárez. Yo creo que tienes dos posibilidades, yo vislumbro dos posibilidades, porque hay que situarse, como digo, no hay que tener una visión anacrónica, sino hay que situarse en ese momento. Una es acudir a los periódicos y ver si hay artículos sobre la Alameda o cuando la describen, cómo la describen, ¿verdad? A lo mejor a finales del 19, principios del 20, aunque sea extramuros, está descrita como algo importante, como un paseo de novios, como un paseo de peregrinos, porque van a ver al Cristo de San Román, etcétera, etcétera. Y la otra sería que hicieras un acopio de fotografías de la época sobre la Alameda, ¿verdad? Si hay suficientes fotografías, qué es lo que destacan de la Alameda, etcétera. Porque sí creo que no debes dejar al azar de la interpretación de hoy en día la importancia de la Alameda, ¿verdad? Porque no creo yo, intuyo, que a Juárez no le iban a poner una estatua que era la primera que había, ¿no? En un lugar totalmente secundario, a menos que hubiera un contencioso con el padre de la patria, pero no lo creo yo, ¿verdad? Yo creo que eso deberías de encontrar elementos metodológicos para tratar de situar bien la importancia de la Alameda. Si les parece, si quieres hacer algún último comentario, Cristóbal, y iremos ya cerrando el evento. Sí, pues yo creo que como dice Arturo y también como dice Fernanda, ¿no? O sea, creo que explorar los festejos un poco hacia atrás, décadas atrás, y también, si se puede, hacia adelante, como que ayudaría a ver pues estos espacios cómo se usaban en otros momentos, ¿no? Y si el festejo, por ejemplo, de Juárez fue muy, muy específico de ese momento, o si era como una costumbre que ya se tenía, ¿no? Por ejemplo, en el artículo escribí algo que ya me di cuenta que está mal, ¿no? O sea, decir 21 cañonazos no fue por el 21 de marzo, es porque es una tradición que se hace desde hace muchos años, ¿no? De los militares de los 21 saludos. Coincide que es el 21 de marzo, pero no es porque fuera ese día, ¿no? Entonces sí creo que eso ayudaría a ver qué tan particulares son los festejos de Juárez, ¿no? Y qué tanto hacen, como se nota en Tinum, tomar como el esquema que tenían de otro momento para aplicándolo a una fiesta de Juárez, ¿no? Y creo que también es interesante que
pues no solo en Campeche, ¿no? Sino en todo el país, se podría decir que es un ensayo rumbo al centenario de la independencia, ¿no? O sea, he visto que también para el centenario de la independencia en 1910 hacen lo mismo, ¿no? De hacer delegaciones, comisiones en los estados. Y de hecho el mismo Manuel Lavalle Cobian también participa en el del centenario, ¿no? De la independencia en Campeche. Entonces creo que eso también es algo que vale la pena explorar más adelante. Pero bueno, pues ahí lo dejo, y muchas gracias a todos por sus comentarios y por la lectura del texto. Creo que pues sí me han dado muy buenas ideas, creo, para seguirle, y muchas sugerencias. Que igual, pues aclaro que no he podido revisar varias fuentes secundarias, pues porque está cerrado todo. Entonces, mucho es lo que puedo ver ahorita es lo que está en línea. O sea que si tienen cosas digitalizadas, las recibo con gusto. Muy bien, Cristóbal, pues muchísimas gracias por tu presentación y por ponernos a debatir y a pensar. Despedimos desde acá a quienes han estado conectados a nosotros vía Facebook.